Magnética FM y Emisoras en Cadena presentan el programa especial en vivo, Señal sin Límites, Alta Tecnología. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas y amigos. Les saluda su amigo y servidor Fernando Maldonado López desde este programa Señal sin Límites. Me da mucho gusto, paso a paso vamos captando auditorio, el interés va creciendo, sobre todo en temas tecnológicos que, pues como lo he comentado, no es muy usual estar platicando en radio, en FM, pues temas que son complicados, que requieren una base matemática fuerte, pero que el reto aquí es platicar las propias matemáticas, hacerlo fácil y sencillo. Y para esto, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, derivado esto de muchos comentarios que nos han hecho el auditorio respecto a que platiquemos sobre los siempre temibles y admirados rayos, que empieza su época fuerte y que cada año simple y sencillamente los admiramos, tanto en la impactante belleza del rayo mismo, como el sonido, que es uno de los puntos interesantes. De este tema vamos a platicar y para ese fin, le voy a dar la palabra a Arduina para saludar a Arduina, decirle buenos días y que nos diga qué tiene por ahí dentro del programa. A ver, coméntanos, Arduina. Buenos días, auditorio de Magnética FM, de Facebook, Instagram y YouTube. Nos han llegado muchas preguntas de diversos lugares, y muchas insisten que el doctor Fernando Maldonado López explique de manera fácil y sencilla la importancia de instalar un pararrayos en escuelas, en las canchas deportivas, en las albercas, en lugares públicos, en ranchos y haciendas, en las casas, oficinas, comercios, industria. Pues, tal parece que en todas partes. ¿Qué opina doctor Maldonado? Bueno, interesante, como les decía, el tema no es así de facilito para explicarlo, y sobre todo en un programa que tiene menos de una hora de duración efectiva. Y para eso, vámonos adelante. Miren, los rayos, ha llegado prácticamente todo esto a hacerse hasta una pseudociencia. Se investiga, desconocemos gran parte del fenómeno al día de hoy, científicamente hablando. Se le ha invertido una buena cantidad de tiempo históricamente, y desde Benjamin Franklin, que vaya hace ya números cerrados, ya más de 200 años, hemos seguido el movimiento de una descarga, y que de esta forma nos queda a veces más complicado conforme vamos avanzando, en lugar de que despejemos. Pero sin embargo, hemos logrado obtener algunos beneficios en el conocimiento. Vamos a ver, por ejemplo, cuando tenemos nosotros una nube o varias nubes en la parte superior, y esas nubes se cargan eléctricamente, las polaridades no son puntuales, fijas, sino que la nube misma acumula potenciales en positivo y en negativo. Entonces, de esta manera, una descarga, un rayo, puede darse intranube, esto quiere decir dentro de la nube. ¿Qué porcentaje en la práctica y de acuerdo a la estadística se da de este tipo de rayos? Asómbrense, más del 60% de esos rayos, relámpagos que les llegan a decir, porque no se ve el rayo hacia la Tierra, sino se ve que se ilumina la nube. Es muy importante darnos cuenta que es una buena cantidad de descargas entre nubes o intranube. Después de eso, ahora sí viene la descarga con el suelo. Y la descarga con el suelo, todavía hace algunos años,
era un misterio porque de pronto alguien decía, bueno, el rayo baja o sube. Hoy día la estadística científica nos indica que es ambos. Tanto puede elevarse la descarga, que bueno, es tan rápida que pues solamente con una muy buena vista, una rapidez de la pupila, pero para eso, bueno, pues tenemos equipos de medición y con los equipos de medición nos damos cuenta que los rayos pueden ascender o pueden descender. Pero la pregunta viene, bueno, ¿y este fenómeno cómo se hace? ¿Por qué? Vamos a verlo tan sencillo como una descarga electrostática. Descarga electrostática quiere decir que acumulamos un potencial en un polo y en la proximidad al otro polo, el otro polo también eleva su potencial. En el caso de una nube con el suelo o el suelo con la nube, a esto se le ha denominado efecto sombra. Bueno, es un efecto en el cual responde la otra polaridad y entonces se acumula un potencial que en un momento dado se va rompiendo la rigidez dieléctrica del propio aire. Déjenme explicarles qué es eso, porque el reto es aquí, explicarlo de una manera muy fácil. La rigidez quiere decir el aislamiento. Entonces, cuando el propio aire, entre comillas, pierde capacidad de ser aislante, que no lo es, pero, bueno, en cierto modo hay cierto aislamiento. Quiere decir que no hay una muy efectiva conductividad. Entonces, en ese momento, cuando la conductividad se eleva, entonces lo que vamos a tener primero es un trazo en campo magnético. Ahora también tengo que explicarlo. El trazo en campo magnético es parte de la herencia del legado científico que nos dejó un señor cuyo nombre fue James Clerk Maxwell. Este señor nos dejó una gran teoría perfectamente definida en donde un campo electromagnético o un flujo o una onda consta de dos elementos básicos, el campo magnético y el campo eléctrico. Van juntos, no pueden separarse. Si genero un campo magnético, tengo un campo eléctrico, y si tengo un campo eléctrico, tengo uno magnético. Entonces aquí viene el punto interesante en un rayo. Trazo el campo magnético del rayo, ya sea del suelo a la nube o de la nube al suelo, y entonces en ese momento viene la descarga eléctrica para igualar el potencial tanto en voltaje como en amperes. Esto es prácticamente lo que hace que podamos entonces ver el relámpago, la luz. Y eso también es otro gran mito. ¿Por qué? Porque muchas personas han llegado a pensar que un rayo cae y entonces todo el potencial se va al suelo y ahí se disipa y hagan de cuenta de que lo imaginan de que el rayo anda abajo del suelo. Déjenme decirle que eso no es correcto, es un mito. Afortunadamente un rayo, fíjense nada más lo que voy a decir estadísticamente, ya como pruebas de laboratorio al día de hoy, con investigaciones de tecnología de punta, más del 90% de la energía de la potencia de un rayo se disipa en la magnetosfera. Bueno, ahora déjenme decirles que es magnetosfera. Es la atmósfera como la vemos, es nuestro cielo. Y se disipa en ese momento por el trazo magnético previo que tuvo el rayo, y después viene la descarga, que ahí sí, al elevarse la temperatura, viene un gradiente también térmico que rompe por la súbita elevación de la temperatura la estabilidad molecular del aire y provoca una onda de choque. Eso es el trueno. Entonces, esos fenómenos que van juntos todos es lo que le llamamos un rayo. No es fácil el asunto, en esto lleva una complejidad. Tengo una pantalla para quienes están en Facebook, en Zoom. Bueno, podrán ver ustedes que unos rayos que también hay que tomar en consideración
que cuando dicen un rayo, no necesariamente lo correcto. ¿Por qué? Porque más del 95% de los rayos no van solos, sino se acompañan con, para que tengan una idea, con miles de rayos más. Bueno, algunos rayos son prácticamente insignificantes, pero lo que pasa es que no es una sola línea, sino que tiene una especie como de regadera esa descarga, ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Otro tema es los famosos streams, que son los contrarrayos. Cuando tenemos un rayo de la nube al suelo, tenemos ahora una especie de contrarrayo de la nube a la ionosfera. La ionosfera es otra parte de nuestra, llamémosle, magnetosfera, pero pues una capa superior que ya está muy cerca de la exósfera, quiere decir ya bastante alta, con una gran altitud. Y obviamente eso es un gran tema de investigación que en este momento la ciencia aún no conoce bien. No sabemos qué sucede. A toda acción se provoca una reacción. Pero bueno, afortunadamente no estamos flotando en el aire ni estamos sobre las nubes. Y si en algún momento un avión ha podido los pasajeros darse cuenta de este fenómeno, pues también hemos visto que un avión se convierte en conductor, como también lo es el ser humano. Entonces, al hacernos conductores, no necesariamente va a impactar el rayo del avión, sino el avión es el conductor, pasa el rayo a través del avión. Como también la pregunta es, ¿por qué mucha gente se ha salvado, no ha perdido la vida al haber tenido el impacto o sufrido el impacto de un rayo? La respuesta es porque es conductor, no es el destino. De eso vamos a platicar con calma en el segundo bloque para ir haciendo esto más atractivo en el entendimiento de los rayos, que obviamente no será un solo programa, vamos a hacer muchos módulos sobre el tema. Vamos a un corte y regresamos si son tan amables. Hola, soy Arduina, inteligencia artificial. Recibo tus comentarios y preguntas por WhatsApp a los teléfonos 444-265-0043 y el 444-265-5964. Fuera de México, agrega más 52. Te saluda Arduina. Claro que es apasionante este tema y bueno, tan apasionante que este servidor y amigo de ustedes, pues llevo más de 45 años en este tema y seguimos aprendiendo. Y bueno, son tantos y tantos los fenómenos y tantas cosas que quisiera decirles así como magia, que sé que lo que requerimos es paciencia para poder ir tocando temas tan importantes de este gran tema de los rayos. Pero bueno, aquí le doy la bienvenida a este nuevo día a Omax. ¿Qué nos cuentas, Omax? Coméntanos. Existe mucho interés en el auditorio de Magnética en conocer bien qué hacer o qué recomendamos para mejorar las instalaciones eléctricas, ya que muchas son muy antiguas y se encuentran en muy malas condiciones. Por esto enviamos saludos a las siguientes poblaciones que nos escuchan por la señal de frecuencia modulada. Saludamos a Armadillo de los Infante, Villa Hidalgo, Guadalcázar, Cerritos, Villa de Arista, Moctezuma, Villa de Arriaga. Pronto enviaré más saludos. Muchas gracias, Omax. Pues interesante el tema de los saludos, porque también pues sabemos que estamos llegando a muchas poblaciones que con la frecuencia anterior en el 107.1 no podíamos por razones técnicas llegar, pero que ahora sí estamos llegando. Incluso envío un saludo muy especial a dos familias, la familia González y la familia Pineda, que nos están escuchando en Tula, Tamaulipas. Ya saben que esa es parte de la carretera para ir a Ciudad Mante y luego ahí Ciudad Victoria. Entonces por ahí en ese crucero está Tula. Un saludo cordial. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Esta lámina, para quien tiene la oportunidad de ver la lámina,
pues se va a encontrar ahí unas grúas clásicas que pues se utilizan en la construcción, se utilizan para muchos fines y de una u otra forma siempre han sido un dolor de cabeza cuando tenemos tormentas eléctricas. Este servidor pues he participado en algunos proyectos con soluciones Faragaus para este fin y muy interesantes porque esta fotografía, que no es animación, sí es una fotografía, que vaya que es difícil poder fotografiar rayos por el tiempo tan corto, pues nos ilustró mucho porque lo primero que debemos de considerar es que cuando un famoso rayo, que no es un rayo sino son muchos rayos simultáneos, lo primero que va a ocasionar esa descarga, aparte de ver la luz, es un campo intenso, perdón, un campo intenso magnético. Y ese campo intenso magnético pues provoca muchos problemas y los problemas principalmente van hacia equipo electrónico, a las propias comunicaciones de radiofrecuencia y no solamente eso, sino que ese impulso magnético pues causa un problema tan grave como es el poder afectar la sensibilidad de los aparatos electrónicos. Entonces aquí contesto una pregunta de tantas que tenemos en donde dicen, bueno, si un rayo, no, usando esa palabra común y corriente, si un rayo cae no cerca de mi domicilio, de mi casa o de mi oficina, pero escucho que fue un rayo un tanto lejano, ¿por qué razón se me fundió mi pantalla de televisión nueva? ¿Qué puedo hacer ahí o por qué sucedió este problema? Entonces, eso es una situación normal porque no necesariamente un rayo puede afectar equipo si está en la proximidad. Quiero decir, ¿qué les parece por decir algo? 50 metros, 100 metros, ya no digo menos distancia. Pero el asunto es que un rayo a 10 kilómetros sí puede afectar. Y no solamente afecta a un domicilio, ¿no? Imagínense en una ciudad, pues vaya que tenemos problemas. La lámina que estoy mostrando en este momento está animada y en la animación pues está incluyendo 5 categorías de rayos que son las reconocidas en la comunidad científica y tecnológica hoy día. La magnitud es pues el volumen tanto en voltaje como en amperes. Y hoy día, pues sabemos que estamos excediendo la categoría 5, que todavía no se hacen nuevas clasificaciones, pero algo que ha estado en investigación se empieza a definir y la pregunta es, ¿los rayos estarán creciendo? ¿Habrá más rayos en el planeta? ¿Más actividad? ¿Serán más poderosos hoy día? La respuesta es sí. Y ahora eso no es para alarmarnos, ni tampoco manejarlo con amarillismo. No, y yo considero que es parte de la naturaleza y también, ¿por qué no pensar? Porque no tenemos todavía la experiencia científica, porque hay que medir, medir y medir y llevar estadística. Pero en la poca estadística que llevamos de escasos 15 años, por decir una cantidad, nos hemos dado cuenta que sí está creciendo la actividad de rayos en el planeta Tierra y también está creciendo la magnitud. Este grave problema pues nos lleva a muchas preguntas. Y bueno, si hablamos de preguntas, entonces le voy a dar aquí la palabra a Arduina porque me hace una seña digital por aquí. Adelante, Arduina. Doctor Maldonado, pregunta el auditorio. Si vamos caminando en campo abierto y se ven relámpagos y se escuchan truenos, ¿qué debo hacer? Wow, qué buena pregunta. Es una pregunta compleja, pero también hay que hacerla sencilla y además contestarla. Miren, imagínense que vamos en un cerro y además con poca vegetación y estoy ahí expuesto. Bueno, no me queda otra más que tirarme al suelo. Esa es la palabra. Mientras pasa esa tormenta eléctrica, porque si voy caminando,
pues me estoy exponiendo a ser un objeto dominante donde voy a prestar mi cuerpo para que en esa forma pueda emitirse electrones por mi organismo, y no me gustaría ser el punto dominante para que la línea magnética que se va a unir con la línea de la nube, pues sea yo un punto de referencia para la descarga, y de esta manera el rayo pase a través de mi cuerpo y yo sea el conductor con la referencia del suelo. No es ninguna buena experiencia eso. Entonces, contesto la pregunta. Si hay árboles cerca, jamás piensen en refugiarse en un árbol. El árbol es una de las mejores áreas para tener como referencia de descarga con la nube. Entonces, un rayo, toma la mayoría de las veces árboles, que son los pararrayos naturales, llamémosle de esa manera. Si no hay vegetación, entonces no queda otra más que tumbarse al suelo, y de preferencia acostados. ¿Vamos a mojarnos si va a llover? Pues sí, pero tenemos que proteger la vida, y la vida es lo más importante, así que lo que debemos de evitar, obviamente, es exponernos como antenas, o sea, antenas para nada, no podemos serlo. Me hace una seña Omax. Omax, ustedes están muy activos ahora, ¿eh? Qué bueno, me da gusto. Doctor Maldonado, preguntan, viviendo dentro de la ciudad, ¿puede caer un rayo en las casas? Y si lamentablemente así fuera, ¿qué puede pasar? Bueno, es que son cantidad de preguntas que he estado explorando, y muchas dudas de la población, y para eso es este programa. Ya poco a poco le van a tomar sabor a que la tecnología no es tan aburrida, ya lo van a ver. Miren, esto es jugar a la ruleta en una tormenta eléctrica en una ciudad. Vamos a poner la ciudad capital donde estamos, donde está el origen de esta señal, San Luis Potosí, capital. Tenemos una actividad eléctrica, y la verdad es que no hay palabra de honor en los rayos, y vayan a decir los rayos, pues mira, en tal área de la ciudad ahí, pues no te descargues porque fíjate que hay que proteger. Eso no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos sujetos a una serie de variables muy complejas, y las variables complejas no tienen eso que dije, palabra de honor, y decir en tal lugar no deben de caer rayos. ¿Qué quiero decir con eso? Contesto la pregunta. Claro que en cualquier casa puede caer un rayo, en cualquiera. Y al decirlo de esa manera es que la estadística es la que habla. ¿Cuántos impactos de rayos en una tormenta eléctrica se dan en casas habitación? Si hablamos de un 1 al 100%, entre un 35 a un 45%. Entonces uno dice, bueno, ¿y los demás? Bueno, se dan en edificios, en torres, y lo más importante, en pararrayos. Entonces la pregunta sería, bueno, pero me hacen la seña otra vez aquí, y bueno, con todo gusto, déjenme darle la palabra a Ardina ahora, que me dice que tiene algo por ahí. A ver, adelante, Ardina. Doctor Maldonado, pregunta el auditorio, en la escuela de mi hija sabemos bien que no cuenta con un pararrayos, existen árboles cerca y dicen que han caído varios rayos en ellos y esto hizo que se quemaran varias computadoras de la escuela. ¿A quién acudir para que instalen un pararrayos? Bueno, la pregunta definitivamente sí no la puedo contestar desde el punto de vista de a quién acudir, porque, bueno, pero sin embargo sí voy a hacer notar de que en una escuela, hablo quizá como una escuela primaria, para decir algo, a lo mejor primaria, secundaria, un kinder, un preescolar, definitivamente tiene que existir un pararrayos en ese tipo de instalaciones, porque tenemos pues un conjunto de seres humanos reunidos en un punto dado, y bueno, como bien lo explican en la pregunta, si hay árboles cerca, pues son los pararrayos naturales, nada más que el árbol no está diseñado en una forma efectiva
para que pueda captar una descarga atmosférica en forma eficiente, confinarla y controlarla. Es un pararrayos natural, pero provoca también una serie de fenómenos. Las ramas del árbol, las raíces que no las vemos, pero pueden estar abajo de nuestros pies, porque las raíces pueden crecer metros y metros. Entonces, cuando tenemos el impacto, no tanto en el suelo, sino en el árbol, las raíces se convierten en una especie de difusor de la descarga y puedo tener afectaciones a varios metros. Hablo vamos tomando como centro un árbol, tener una descarga a 100 metros, 150 y causar problemas a seres humanos. Ya no digo a otras cosas como aparatos electrónicos o eléctricos, eso es obvio que los podemos afectar. Contesto la pregunta parcialmente, porque ¿a quién deben de acudir para instalar un pararrayos en una escuela? Bueno, pues lo primero que tienen que acudir, uso el sentido común, pues será la misma escuela. Y si la escuela hace un trámite y no le hacen caso, bueno, pues en ese caso ya las situaciones se salen de control y tendríamos que llegar a las autoridades competentes para que tomen conciencia de que es muy importante ese rubro. Y no solamente en eso, miren, en un campo de golf, la verdad alguien puede estar jugando como ya ha pasado decenas de veces, para no decir centenares o centenas de ocasiones. El golfista y su personal ahí, su caddy, para decirlo más directo, y hasta el carrito que llevan, pues han sido víctimas de impactos de rayos. ¿Por qué? Porque sobresalen del terreno. No necesitamos que la tormenta eléctrica esté sobre nosotros. Ese es otro de los grandes misterios de los rayos. Para que tengan ustedes una idea, en la estadística que tiene su servidor y amigo, yo tengo como número 1 un rayo que se desplazó en forma horizontal, 386 kilómetros el rayo. Hagan de cuenta que la nube genera y el rayo se va paralelo, pero a la velocidad de la luz, se va paralelo al suelo, bueno, a una distancia, a una altura, mejor dicho, suficiente, y se descarga, pero a 386 kilómetros, no tan cercano a la nube. Esto nos da entonces a los investigadores como este servidor, pues una serie de buenos elementos para poder contestar algunas dudas, y muchas más van a salir. Y esas dudas, bueno, pues en ese caso, perdón, van a alimentar la investigación, que yo considero que es lo más sobresaliente y lo más importante que puede haber. Nos vamos a un corte que ya me pasé 3 minutos, discúlpeme, pero tenemos que irnos. Regresamos en un momento, gracias. Hola, soy Arduina, inteligencia artificial. Recibo tus comentarios y preguntas por WhatsApp a los teléfonos 444-265-0043 y el 444-265-5964. Fuera de México, agrega más 52. Te saluda Arduina. Aquí observando el tráfico, el tránsito de preguntas de toda clase, pues es que son temas realmente que no se tratan abiertamente, y a veces se les da hasta cierto misterio que no debe de ser. Por eso también pues surge la pseudociencia, surgen mitos y de pronto soluciones que no tienen una base realmente de investigación. Vamos, yo siento que es nada el tiempo que le he dedicado al tema, como más de 45 años, y la verdad pues es que se ha ido el tiempo, así lo percibo yo, muy rápido. Pero todavía tenemos tanto que investigar, hay tantos detalles. Traten de pensar, ¿qué sistema para rayos eficiente se requiere para un polvorín
de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, ahí tenemos equipo Faragaos instalado, pero fíjense el fenómeno. Es tan grande la Secretaría, perdón, de la Defensa Nacional, tan grande, que obviamente ni entre los mismos ingenieros se conoce el tema. Entonces, bueno, en algunas secciones del país hemos instalado, en otras, ¿y eso qué es Faragaos? No, pues yo he puesto allí un fierro arriba y ahí pega el rayo y asunto resuelto, no hay problema. No es tan fácil. Esos temas los vamos a ir tocando paso a paso, porque este servidor, que tengo años de pertenecer a un organismo como es National Fire Protection Association en inglés, que vienen siendo como una especie de bomberos en Estados Unidos. NFPA es un organismo internacional muy serio. ¿Y qué es lo que hacemos? Investigar y seguir investigando. El sistema nuestro, simple y sencillamente, está instalado en lugares críticos, funcionando, comportándose en una forma aceptable. Y eso rompe paradigmas hacia tendencias que obviamente, pues muchas ocasiones pueden ser ideológicas, pero la mayoría de las veces son económicas. Yo nunca jamás voy a hablar mal de otras marcas, ni voy a hablar yo de que nuestra marca Faragaos sea la única. No. Creo que esto hay que manejarlo con criterio, abiertamente. Pero lo que sí es importante es que somos una empresa dedicada a la investigación, muy formal, y que sabemos que este tema es muy serio. Déjenme decirles que sistemas convencionales de pararrayos, que realmente, pues con toda sinceridad se los digo, no los considero eso, pararrayos en el sentido estricto, porque imagínense, una punta soldada a una torre, fíjense lo que digo, soldada, y luego con un conductor desnudo, que es un alambre, ni siquiera un cable, y de ahí se va a una varillita enterrada en el suelo y dicen, ya, ese es el pararrayos. Bueno, el pararrayos es la torre. Esa es la verdad. No es el sistema pararrayos, ni siquiera es un sistema. ¿Por qué? Porque esa varillita que pusieron en el suelo enterrada, pues es mucho menos que el acero y la propia torre. Entonces hace mucho más efecto la torre con el acero mismo de construcción donde está soportada la torre misma, que una varillita, por favor, que es insignificante. Pero bueno, son temas que no son fáciles tratarlos, y sobre todo en puro audio. Si aún con imágenes cuesta trabajo, pues imagínense cómo sería y cómo es el reto, más que nada, hacerlo en pura voz. Y sin embargo, sí es posible. O bueno, no sé qué me pueda decir ahí Max en este momento. Doctor Maldonado, tenemos muchas preguntas del auditorio, pero no tenemos tiempo para contestar todas. Seleccioné la siguiente. ¿Es buena práctica en una tormenta eléctrica desconectar del contacto todos los aparatos y mejor aún desconectar el interruptor principal de la casa? Bueno, pues qué buena pregunta. Bueno, si no se tiene la cultura de tener una buena puesta a tierra en el domicilio, eso es para empezar. Y obviamente, pues lo más normal es que no existan pararrayos en las casas, y además tampoco voy a recomendar esa práctica de que todo el mundo tenga un pararrayos en su casa. Creo que no es tan necesario, más sí es necesario que los organismos públicos lo tengan. Por ejemplo, vamos a pensar que tuviéramos un poste con una subestación eléctrica cercana a la casa y alguien tomara a bien el reto de innovar y de colocar un pararrayos en la parte superior de ese poste. Puede ser un poste troncocónico. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a proteger el equipo que está instalado en ese poste, que puede ser equipo de televisión, por ejemplo, de televisión por paga, del famoso cable, o puede ser telefonía, o puede ser los propios equipos, en este caso aquí en México, de Comisión Federal de Electricidad. CFE, tenemos, pues yo ya perdí la cuenta cuántos pararrayos Faragaos hemos vendido a CFE,
Pero es nada lo que hemos hecho para el gran mercado que representa. Y sabemos bien que eso también pues se tiene que hacer por partes. Y de pronto en la misma entidad, Comisión Federal, pues hay muchas dudas porque no se conoce la tecnología y luego al no conocerla la ven como nueva. Pues no sé si es nueva, tiene más de 26 años, creo que la podemos considerar nueva, pero ya como quiera son 26 años, ¿no? Dentro de todo esto, si se hiciera ese tipo de instalaciones, estaríamos protegiendo una buena parte del vecindario. Voy a mencionar algo que raramente lo he hecho y lo voy a hacer hoy, así como una especie de primicia. Miren, nosotros estamos ubicados como radiodifusora en Loma Blanca 198, esquina Cerro Alto. Tenemos un buen vecindario. Algunos pues los conozco, a otros no. En ese lugar, la estación radiodifusora, ya que construimos un edificio especial para la estación, pues hace un poco más de 20 años. Bueno, desde hace más de 20 años se instaló la torre actual de la estación y tiene un sistema para rayos esa torre. Este servidor, como investigador, lo primero que hice antes de instalar el pararrayos en la torre, en el edificio, en las instalaciones de magnética, fue revisar todos los árboles que estén periféricos a las instalaciones de magnética FM y me encontré árboles con cicatrices de rayos. Déjenme explicarles qué es eso. Las cicatrices son huellas de impactos de rayos. Queda quemada la corteza del árbol, se nota la huella ahí. En estos 20 años, en mi bitácora, he observado que no hemos tenido ya un solo impacto de un rayo en un árbol. Pero bueno, el pararrayos de magnética le está dando una protección prudente de 150 metros de radio. Quiere decir que nuestros vecinos están protegidos, no hay problema, los protege el pararrayos Faragaus de magnética. Bueno, pero al mismo tiempo, más de 20 años de servicio en parte de la ciudad, pues nos ha servido excelente, no solamente como demostración, sino que con mi equipo de trabajo, con mis ingenieros, con nuestros técnicos, llevamos una bitácora, revisamos, y ese es el proceso de investigación. Pero bueno, si hemos logrado salvar más de una vida humana en todos estos años, creo que eso es lo más noble de esta actividad, que va al servicio de la sociedad, al servicio de las vidas humanas. Y como este ejemplo que les pongo, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? El IPICIT, aquí en San Luis Potosí, igualmente tiene pararrayos Faragaus, otras instalaciones muy conocidas como la propia Universidad Autónoma de San Luis Potosí, igual. Y de ahí pues me sigo con una buena cantidad de oficinas de gobierno, tanto del municipio como del gobierno del estado, y paso a paso pues se va viendo que, uno, sí funcionan, dos, que es importante controlar esta fenomenología que a veces nos da terror y nos da pánico. ¿Por qué? Porque estamos viendo la naturaleza, el poder de la naturaleza en todo su descontrol a veces, que esa es la obligación nuestra, intentar en una buena parte importante controlar toda esa energía que la verdad es monstruosa, esa sería la palabra, tremendamente fuerte. Amigas y amigos, pues yo les agradezco mucho sinceramente su atención prestada a este programa. No tengan, por favor, impaciencia. Al contrario, tengan paciencia para que tomen nota que en diversos módulos que vamos a tener, pues vamos a contestar todo ese mar de preguntas que tenemos y nos llegaron muchísimas más. Unas muy interesantes que qué lástima que ya se nos acabó el tiempo, pero que bueno, vienen más programas.
Los esperamos este miércoles con mucho gusto para que nos acompañen en otro programa de Señal Sin Límites. Y por este momento, pues solo me resta desearles que tengan un feliz día con mucha acción, mucho dinamismo y sobre todo optimismo dentro de lo difícil que es vivir en un planeta como el que vivimos hoy, pero no, vamos para adelante, que eso es lo más importante. Muchas gracias, que la pasen bien. Magnética FM y emisoras en cadena presentaron el programa especial Señal Sin Límites, Alta Tecnología. Los invitamos cordialmente a nuestra próxima emisión.